Londres, 1888. La ciudad respira un aire denso, cargado de miseria y desesperación. Las calles del East End están atestadas de gente que lucha día a día por sobrevivir. La industrialización ha traído consigo el crecimiento desmedido de la población y Whitechapel se ha convertido en un laberinto de calles angostas, viviendas insalubres y tabernas atestadas donde los más desafortunados buscan un refugio temporal en el alcohol barato. La prostitución no es solo una opción, sino la única forma de subsistencia para muchas mujeres. En este escenario de caos y pobreza, la muerte es moneda corriente. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que estaba por suceder. El primer crimen sacude la ciudad la madrugada del 31 de agosto. Mary Ann Nichols es hallada en Bucks Row, su cuerpo mutilado con una violencia aterradora. Su garganta ha sido cortada de oreja a oreja y su abdomen abierto con precisión quirúrgica. No hay testigos, ni se escucharon gritos. La policía de Whitechapel se enfrenta a un asesino diferente a cualquiera que haya conocido. Y esto es solo el principio. Una semana después, el 8 de septiembre, Annie Chapman es asesinada en Ambury Street. Esta vez, el asesino ha ido más lejos, no solo ha cortado su garganta y abierto su abdomen, sino que ha extraído su útero. El nivel de precisión con el que se han realizado los cortes sugiere que el asesino tiene conocimientos anatómicos. ¿Es un cirujano? ¿Un carnicero? ¿Un loco con habilidades sorprendentes? La prensa comienza a especular y el miedo se esparce como la niebla que envuelve las calles de Londres. El 30 de septiembre, la violencia alcanza un nuevo nivel. En lo que se conoce como la noche del doble evento, 2 mujeres son asesinadas con menos de una hora de diferencia. Elizabeth Stride es hallada en Verne Street con la garganta cortada, pero sin mutilaciones en su cuerpo. ¿Fue interrumpido el asesino? Menos de 45 minutos después, Catherine Eddowes aparece en Mitre Square. Esta vez, el ataque ha sido brutal. Su rostro está desfigurado, su riñón ha sido extraído y se ha encontrado un mensaje en una pared cercana. La policía, temerosa de generar disturbios, ordena borrarlo antes de fotografiarlo. La investigación se intensifica. Scotland Yard recibe presiones para resolver el caso. La prensa, siempre hambrienta de sensacionalismo, bautiza al asesino con un nombre que quedará grabado en la historia, Jack el Destripador. Pero el asesino no ha terminado. El 9 de noviembre, Mary Jane Kelly es hallada en su habitación en Dorset Street. A diferencia de las otras víctimas, esta vez el asesino ha tenido todo el tiempo que ha necesitado. Su cuerpo ha sido desmembrado, su rostro reducido a una masa irreconocible, sus órganos extraídos y esparcidos por la habitación en lo que parece una macabra exhibición. Es el crimen más atroz de todos. Y después de esto, silencio. Las cartas comienzan a llegar. Algunas, enviadas a la policía y a los periódicos, están firmadas por Jack el Destripador. La más infame es la carta desde el infierno, acompañada de un fragmento de riñón humano, presuntamente perteneciente a Catherine Eddowes. Pero, ¿son auténticas estas cartas o son una burla creada por algún bromista o por la misma prensa para vender más ejemplares? La policía, desbordada, no logra atrapar al asesino. Se investigan numerosos sospechosos, médicos, carniceros, inmigrantes, aristócratas, incluso miembros de la familia real británica. Se detiene a hombres con antecedentes violentos, pero ninguno parece encajar del todo en el perfil del asesino. Entre las teorías más intrigantes está la que involucra al príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, quien, según algunas versiones, habría estado relacionado con una conspiración para silenciar a mujeres que conocían un escándalo en la realeza. Otra teoría apunta al médico Sir William Gould, quien habría cometido los crímenes en nombre de la corona británica. Otros sospechosos incluyen al pintor Walter Sickert, cuya fascinación por los asesinatos ha levantado sospechas entre algunos investigadores modernos. A pesar de todos los esfuerzos, Jack el Destripador desaparece sin dejar rastro. Nunca es capturado. Su identidad sigue siendo un misterio, y con el paso del tiempo, su leyenda crece. Su caso marca un punto de inflexión en la criminología moderna, dando origen al concepto del asesino en serie.
Más de un siglo después, su sombra sigue acechando la historia de Londres. Documentales, libros, películas y teorías mantienen vivo su nombre. La niebla de 1888 ya se ha disipado, pero la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién fue Jack el Destripador? ¿Y por qué nunca lo atraparon? Londres no tardó en intentar olvidar la pesadilla. Con la llegada de 1889, los titulares sobre Jack el Destripador comenzaron a desvanecerse, reemplazados por otros crímenes, otras crisis, otros escándalos. Pero el fantasma de Whitechapel nunca se desvaneció del todo. Su sombra persistió en cada callejón oscuro, en cada rostro aterrorizado que miraba por encima del hombro. El caso dejó cicatrices profundas no solo en la comunidad, sino en la propia policía de Londres. La impotencia de Scotland Yard quedó expuesta ante el público, y la falta de respuestas generó un nivel de desconfianza sin precedentes. Se intentaron implementar nuevas técnicas de investigación, pero en un tiempo sin huellas dactilares ni análisis de ADN, la ciencia forense era aún rudimentaria. Los archivos de la policía contienen informes detallados sobre los métodos utilizados en la investigación. Los agentes se disfrazaron de indigentes, merodearon por Whitechapel de noche e interrogaron a cientos de personas. Sin embargo, nunca pudieron establecer un perfil claro del asesino. El trabajo de los médicos forenses tampoco ofreció respuestas definitivas. Se debatió durante meses si el asesino tenía o no conocimientos anatómicos avanzados, pero las opiniones eran contradictorias. Algunos cirujanos afirmaban que la precisión con la que se extrajeron los órganos de las víctimas indicaba un alto grado de habilidad. Otros, en cambio, argumentaban que las mutilaciones eran torpes y apresuradas. Uno de los mayores enigmas del caso es si hubo más víctimas de Jack el Destripador que las 5 atribuidas oficialmente. Se sabe que entre 1887 y 1889 hubo varios asesinatos de mujeres en el East End que podrían haber sido obra del mismo asesino. Casos como el de Martha Tabram, apuñalada 39 veces en agosto de 1888, o Frances Coles, encontrada muerta en 1891. Han sido considerados por algunos expertos como posibles víctimas del Destripador. También hay teorías que sugieren que Jack el Destripador no se detuvo realmente en 1888, sino que simplemente cambió su modus operandi o se trasladó a otro país. Existen informes de asesinatos similares ocurridos en otras partes del mundo en años posteriores, incluyendo crímenes en Francia y Estados Unidos. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que el Destripador haya emigrado, escapando de la creciente presión en Londres. Otra cuestión intrigante es la psicología del asesino. ¿Qué clase de mente podía cometer crímenes tan atroces sin dejar rastro? En la actualidad, los criminólogos han intentado analizar su perfil basándose en lo poco que se sabe. Se cree que Jack el Destripador era un hombre solitario, metódico y extremadamente inteligente. Su capacidad para moverse sin ser visto y desaparecer sin dejar pruebas indica un alto grado de control y planificación. También es probable que sintiera un profundo desprecio hacia las mujeres, en particular hacia aquellas que trabajaban como prostitutas. Algunos expertos sugieren que pudo haber tenido una infancia traumática o que sus crímenes fueron el resultado de una enfermedad mental no diagnosticada. La obsesión con Jack el Destripador ha dado lugar a innumerables teorías y sospechosos. En el siglo XX, el caso fue revisado con nuevas tecnologías y métodos de análisis, pero ninguna de las pruebas fue concluyente. En 2014, un análisis de ADN realizado sobre un chal ensangrentado supuestamente perteneciente a Catherine Edoves apuntó a Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía en Whitechapel. Sin embargo, la evidencia fue cuestionada, y muchos expertos consideran que las pruebas son demasiado débiles para cerrar el caso definitivamente. Uno de los aspectos más fascinantes de Jack el Destripador es el impacto que tuvo en la cultura popular. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, su figura ha inspirado cientos de libros, películas, obras de teatro y documentales. Su historia ha sido adaptada en múltiples ocasiones, desde relatos de terror hasta teorías conspirativas que involucran a la familia real británica. En la literatura, personajes como Sherlock Holmes han sido utilizados para imaginar cómo habría sido la investigación si hubiera existido un detective con sus habilidades en 1888.
Incluso hoy, Whitechapel conserva la huella de los crímenes. Los recorridos turísticos sobre Jack el Destripador son populares, y cada año, miles de personas visitan los lugares donde ocurrieron los asesinatos. Algunos creen que los espíritus de las víctimas aún rondan las calles de Londres, atrapados en el mismo horror que vivieron hace más de un siglo. El legado de Jack el Destripador es innegable. No solo cambió la forma en que la policía investigaba los crímenes, sino que dejó una marca indeleble en la historia del crimen. Su identidad sigue siendo un misterio, y quizás nunca se descubra la verdad. Pero mientras haya quienes busquen respuestas, su historia continuará viva, flotando en la niebla de Whitechapel, como un susurro escalofriante en la noche. A medida que el tiempo avanza, la figura de Jack el Destripador se convierte en algo más que un asesino en serie, se transforma en un enigma irresoluble, un mito urbano arraigado en la historia criminal. Pero más allá de los asesinatos y el misterio de su identidad, existen otros aspectos de su historia que han quedado opacados por la sangre y el miedo. Uno de los puntos menos discutidos es el impacto psicológico que dejó en la sociedad victoriana. Sus crímenes no solo sembraron el terror en Whitechapel, sino que también cambiaron la percepción de la seguridad en las grandes ciudades. Antes de 1888, Londres ya era un lugar peligroso, pero los crímenes de Jack marcaron el inicio de una era en la que se empezó a temer no solo a los ladrones y pandillas, sino a la idea de que un asesino podía acechar en cualquier sombra sin ser detectado. Este miedo no era infundado, muchas mujeres dejaron de salir solas de noche, se establecieron toques de queda informales y la desconfianza en la policía alcanzó niveles alarmantes. Los métodos de investigación también cambiaron radicalmente después de los asesinatos de Whitechapel. La policía londinense, que en aquel entonces no contaba con los recursos modernos, comenzó a replantear sus técnicas. Por primera vez, se intentó utilizar análisis forense rudimentario y se creó una especie de perfil criminal basado en los patrones de comportamiento del asesino. Sin embargo, las limitaciones de la época hicieron imposible su captura. Se implementaron nuevas medidas de vigilancia, se introdujeron registros más detallados de criminales y se promovió la idea de detectives especializados en homicidios en serie. Algo que hoy en día es fundamental en la criminología moderna. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la falta de coherencia entre los testimonios de testigos. A lo largo de los años, muchas personas aseguraron haber visto al destripador, pero las descripciones eran tan diversas que parecían referirse a individuos completamente distintos. Algunos lo describían como un hombre elegante y bien vestido, otros como un vagabundo de rostro sombrío y mirada penetrante. Algunos aseguraban que hablaba con acento extranjero, mientras que otros insistían en que tenía un inglés perfecto y refinado. ¿Se trataba de un solo hombre? ¿O acaso hubo más de un asesino operando en Whitechapel en aquellos días oscuros? Otra curiosidad que pocos mencionan es la desaparición de documentos cruciales en los archivos policiales. Muchos informes originales, registros de testigos y pruebas forenses se perdieron con el tiempo, lo que llevó a especulaciones de que hubo un encubrimiento. ¿Alguien dentro de la policía protegía al asesino? ¿O fue simplemente negligencia en una época en la que la archivística aún no era una prioridad? Entre las múltiples teorías sobre la identidad de Jack el Destripador, una de las más inquietantes sugiere que el asesino pudo haber sido una mujer. Esta hipótesis, conocida como la teoría de Jill el Destripador, plantea que una partera o una mujer con conocimientos médicos pudo haber cometido los crímenes sin despertar sospechas. En una sociedad donde se asumía que solo los hombres eran capaces de actos tan atroces, una mujer podría haber pasado desapercibida con facilidad, incluso cubierta de sangre. Pues las parteras a menudo asistían partos en condiciones extremas. Aunque esta teoría es menos popular, ha sido considerada seriamente por algunos investigadores. El legado del destripador ha trascendido lo criminal para convertirse en parte de la cultura popular. Desde las primeras décadas del siglo XX, escritores, cineastas y teóricos han utilizado su historia como base para novelas, películas y estudios psicológicos. Su influencia es visible en personajes ficticios como Aníbal Lecter, en asesinos en serie de la vida real que intentaron emular sus crímenes y en el concepto moderno de los asesinos ritualistas.
Sin embargo, lo más inquietante de todo es que, con cada nueva investigación, con cada teoría que emerge, con cada pista que parece encajar en el rompecabezas, la figura de Jack el Destripador se fortalece en la imaginación colectiva. Se ha convertido en una presencia inmortal, un recordatorio de que, incluso con todos los avances tecnológicos y científicos, hay misterios que simplemente parecen destinados a no resolverse. El verdadero horror de Jack el Destripador no es solo su brutalidad o el número de víctimas que cobró. Es la posibilidad de que, después de tanto tiempo, su sombra siga acechando. No en los callejones de Vite Chapelle, sino en la mente de quienes aún buscan respuestas.